dedicamos un nuevo vídeo al sacramento de la penitencia. En este caso vamos a recorrer muy brevemente la historia del sacramento de la penitencia, o sea, cómo se va desarrollando a través del cristianismo este sacramento. Partimos con la idea más importante, que es el bautismo es el sacramento que, además de hacernos hijos de Dios, nos introduce en la vida de la Iglesia y además tiene otro efecto, que es nos perdona los pecados. O decir, nos perdona todos los pecados cometidos hasta entonces. Al principio del cristianismo, lógicamente, la gente se bautizaba en edad adulta. Luego, cuando los padres se vuelven cristianos, entonces bautizarán a sus hijos, pero tendrá que pasar un cierto tiempo. Sin embargo, uno sabe muy bien que la posibilidad de pecar y cometer una falta grave existía siempre, incluso después del bautismo. La joven iglesia, o la iglesia de los primeros tiempos, autorizó una ceremonia pública de reconciliación que se le llamaba un segundo bautismo. Pero parece que solo podía tenerse un lugar una vez en la vida. Eso exigía que esas exigencias de ese segundo perdón en muchos casos se retrasara. Especialmente incluso que se retrasara el mismo bautismo. Basta pensar, por ejemplo, que probablemente el emperador Constantino se bautizó en el lecho de muerte. ¿Por qué? Porque la gente quería morir en gracia de Dios. En los escritos más antiguos aparecen los pecados graves cometidos tras el bautismo, que debían ser sometidos a penitencia para su perdón a través de lo que se conoce como las claves eclesiae, es decir, el poder de las llaves que Jesús concedió a sus discípulos, ¿no? Especialmente a Pedro: lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desataréis en la tierra quedará desatado en el cielo. Y por lo tanto también esa facultad de perdonar los pecados. No hay unanimidad a la hora de declarar primero ni cuáles eran esos pecados, ni cómo va evolucionando la praxis del sacramento de la penitencia. Vamos a dar algunos datos de los primeros escritores eclesiásticos, lo que nos han ido aportando. La primera de ellas es que probablemente se hablaba fundamentalmente de tres pecados, los que se conoce como tria peccata capitalia, o sea, tres pecados capitales, que era la apostasía, el primero, los famosos lapsi, o sea, aquellos que renegaban de la fe cristiana por miedo al martirio, especialmente en la época de persecuciones. El segundo caso sería la fornicación y el adulterio, y por lo tanto pecados contra el sexto mandamiento. Y el tercero, lógicamente, el no matarás, por lo tanto el homicidio. De los escasos textos en que tenemos precisamente, en que nos den un poco arrojen luz sobre cómo era la confesión en aquella época, podemos decir algunas cosas. Por ejemplo, en un texto que es muy antiguo, que se llama la Didache, que es entre el año 90 y el año 100, ya aparece precisamente la confesio, o sea, la necesidad de confesar los pecados. En otro texto que es un poquito más posterior, 50 años después, llamado el Pastor de Hermas, se admite una penitencia post-baptismum, o sea, después del bautismo. Parece que se está refiriendo precisamente a ese segundo bautismo al que antes aludíamos. Tenemos el caso, por ejemplo, de San Policarpo, que es del año 156, que pide, por ejemplo, a los sacerdotes que sean benignos al atender a los penitentes. Otro santo importante de esta época, aunque es más posterior, es San Cipriano de Cartago, que es del año 258, que la define como declaración de pecados, o sea, es el primero que nos da como un esquema del sacramento de la penitencia. Declaración de los pecados, tiempo de penitencia, satisfacción de la misma, imposición de las manos. Se está refiriendo probablemente a la absolución de los pecados. También se constata en la tradición de la Iglesia que al principio la absolución del pecado venía también directamente a través del martirio, o sea, el mártir, en el momento que daba su vida por Cristo, era lavado de todos sus pecados. Es el famoso martirio o el bautismo de la sangre, como se le puede conocer. El problema es que cuando desaparecen las persecuciones después del edicto de Milán, de la paz de Constantino, en el 303, en ese momento pues ya no existe esa posibilidad y por lo tanto es necesario la relación con el sacramento de la penitencia. En el siglo IV, por ejemplo, aparece la obligación de hacer penitencia pública por los pecados públicos, es decir, se refiere a los tres mencionados anteriormente, o sea, los tria capitalia.
Ello, por ejemplo, está expresado con rotundidad por el mismo San Agustín, que habla de la penitencia pública, por ejemplo, del famoso caso del emperador Teodosio. Y además, un caso de un emperador romano y de una penitencia pública. San Agustín también asegura que los pecados públicos pasaban a penitencia pública, mientras que los secretos se deberían atender en privado. La penitencia pública es claro que lo aplicaba directamente el obispo, y probablemente esa praxis de las penitencias públicas llegarían hasta finales del primer milenio. Otro dato interesante desde el punto de vista histórico lo tenemos del Tercer Concilio de Toledo, que es del 589, en el que se pronuncia contra fieles y sacerdotes que reciban en secreto el perdón de los pecados, recordando que deben someterse a penitencia pública. No es muy claro el texto, pero ese es otro dato que tenemos de más. Lo que está claro es que en todos los casos, y ya es una praxis muy antigua, que los pecados veniales se podían perdonar sin la necesidad de la penitencia. San Agustín, por ejemplo, ya que le hemos citado, dice, como otros, que se perdonan por la oración de cada día. Tras la penitencia pública, entonces aparecen formas penitenciales, individuales o privadas. Y de ellos es donde probablemente surgirá toda la praxis de lo que nosotros conocemos como la confesión auricular, que reclama la responsabilidad del pecador, que reclama hacer un examen de conciencia, que reclama la contrición y la comunicación de los pecados al sacerdote, al confesor, y por último cumplir la penitencia. Por ahí ya tenemos en un cierto modo lo que es la confesión a nuestros días. Se llama auricular porque exige la confesión de las faltas cometidas en privado y ante un sacerdote. Esta práctica especialmente comenzó no en Europa, en el continente, sino en las islas. Depende mucho de la actividad de San Patricio, que como bien sabemos evangelizó la Irlanda, es el año 461, y con él todos los monjes irlandeses, y luego San Columbano, que es del 615. Todos estos se dedican a evangelizar pueblos rudos, todos aquellos ya ha caído el Imperio Romano y por lo tanto estamos en esa cristianización del mundo bárbaro, y entonces entre pueblos especialmente rudos, y no usan la confesión pública, sino que practican la absolución privada con la aplicación de penitencias que se van recogiendo en una serie de libros que recibirán el nombre de libros penitenciales. Allí, en esos libros, se establecía una pena tasada proporcional a la gravedad del pecado. Serán los libros penitenciales tan típicos de toda la Edad Media. Esa actividad y esa práctica pastoral, vamos a decirlo así, de absolución de los pecados, pasa de las islas al continente. Cuando esas comunidades monásticas emigraron de las islas, entonces nos encontramos que ya efectivamente, por ejemplo, pues en toda esa época comienzan a pulular todos estos libros penitenciales que servían también en un cierto modo ante la ignorancia del clero. Sacerdotes que no eran muy cultos, porque no era precisamente uno de los problemas de todo este periodo y posterior también, la ignorancia de los sacerdotes tenían como un tarifario, de modo que podían aplicar un pecado, una penitencia. A partir del siglo XIII, la confesión empezó a hacerse de modo individual y privado, en todos los sitios. Podría hacerse varias veces en la vida, y especialmente hay un momento muy importante, que es el Cuarto Concilio de Letrán, que es del 1215, es el que fija las reglas de este sacramento actualmente en vigor. Pide a todos los cristianos que se confiesen y comulguen por lo menos una vez al año en el tiempo de Pascua, por Pascua de Resurrección. El siguiente paso nos lo encontramos ya en el siglo XVI con el famoso Concilio de Trento, que lucha contra la Reforma protestante y defiende, por lo tanto, fundamentalmente el sacramento de la penitencia y la confesión individual. Ya tenemos que dar un salto hasta nuestros días. Podría haber, los distintos modos de practicar el sacramento de la penitencia, pero todos conservan el mismo rigor. En 1973, ya una vez concluido, unos años pasados después del Concilio Vaticano II, que concluye en el año 1965, se aportaron algunos nuevos componentes al sacramento, que es la praxis actual. Para celebrar la penitencia y la reconciliación se reconocen tres tipos de ritos. El primero, la reconciliación individual, que es el que conocemos como confesión auricular y que es el ordinario. Hay un segundo rito, que es también celebración individual del sacramento de la penitencia,
pero con acompañamiento de una preparación comunitaria. Se recomienda mucho en los tiempos penitenciales, por ejemplo, durante el Adviento, durante la Cuaresma, uno puede acudir a la iglesia, se hace una celebración comunitaria conjunta, incluido, por ejemplo, con un examen de conciencia, y luego distintos sacerdotes que están allí van confesando a las personas que están allí presentes. Por lo tanto, es confesión auricular y absolución individual. Hay un tercer caso, que es las absoluciones colectivas. La absolución colectiva, recordamos que se reservan a casos de grave necesidad. Quizás ha habido unos años en los que en algunas diócesis se ha abusado de esa práctica, de la absolución colectiva, pero se recuerda siempre que la absolución colectiva se da solamente en aquellos casos, por ejemplo, un avión que se está cayendo, o un naufragio, allí hay un sacerdote, y el sacerdote dice: yo os absuelvo de los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si saliéramos de esa situación luego, pues tendríamos que acudir personalmente para confesarnos de aquellos pecados que evidentemente por necesidad y por la gravedad de la situación el Señor nos perdonaría. Esta es la potestad de la Iglesia. Este es un sacramento tan bonito, por eso le estamos dedicando diversos vídeos para ir como desmenuzando todo el sacramento. Ahora queríamos como completar un poco esa visión histórica desde los primeros siglos.